Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video en mi canal. Hoy les quiero hablar sobre uno de los miedos más comunes. Hace muy poquito dejé una cajita en Instagram preguntándoles cuáles eran los miedos más grandes que tienen a la hora de pensar en emigrar. ¿Cuál es la razón por la cual no han emigrado? Y muchísima gente me comentó que uno de los miedos más grandes que tiene es al emigrar sin trabajo. De hecho, muchísima gente me escribe por Instagram o en YouTube, distintas redes sociales, preguntándome cómo puedo hacer para buscar trabajo anticipado desde mi país, desde Argentina, desde Chile, y emigrar ya con un trabajo asegurado. Eso es una de los grandes miedos que por ahí tiene la mayoría de las personas. El hecho de decir, dejo todo, vendo todo y me voy a un país y empiezo de cero, arranco otra vez sin trabajo, sin un lugar. Así que hoy les quiero hablar un poquito de ese miedo y cómo superarlo, darles algunos consejos para que puedan emigrar sin trabajo y vencer ese miedo. Así que si todavía no se suscribieron, los invito a suscribirse, denle click a la campanita, así YouTube les avisa cuando hay un nuevo video en mi canal. Y ahora sí, vamos a empezar. Como les decía, en esta oportunidad les quiero hablar un poco sobre el miedo a emigrar sin trabajo, sin un trabajo asegurado, un poco desde mi experiencia, un poco también desde la experiencia de gente que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de todos estos años y cómo la mayoría de las personas, por no decir todos, emigraron sin trabajo y cómo pudieron conseguir trabajo en el país de destino. Entonces vamos a ir viendo un poquito todas estas cosas. Para ser sincera, es muy poca la gente que emigra desde su país de origen con un trabajo asegurado. Y en estos casos suele ser aquellas personas que emigran con una visa de trabajo porque por ahí tienen una profesión altamente demandada o altamente calificada, o emigran como investigadores, o emigran con alguna especie de visa que básicamente ya se van con trabajo desde Argentina. Pero es muy poca la gente en verdad que conozco que ha logrado eso. La mayoría de las personas, por decirles un 90% de las personas que he tenido la oportunidad de conocer y que son un montón, todas emigraron sin ninguna oferta laboral y consiguieron en el país de destino. De hecho, es muy fácil conseguir trabajo. Obviamente va a depender del lugar, va a depender de la temporada, va a depender de la experiencia y de qué tipo de trabajo estén buscando. En algunos lugares más, en otros lugares menos. Les tardará en algunos lugares una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pero créanme que las chances de no conseguir ningún trabajo y tener que volverse al país de origen son mínimas, son prácticamente nulas. Siempre hay alguna oportunidad, alguna posibilidad de conseguir algún trabajo. Quizá no sea el trabajo de tu vida, quizá no sea el trabajo que más te guste, pero hay más posibilidades de que consigas trabajo a que no consigas absolutamente nada y te tengas que volver a tu país de origen. Por otro lado, algo importante de comentarles, algo importante de destacar, es que, como les decía, el 90% de las personas se va sin trabajo y eso es un poco lo que hace la experiencia también. Yo sé que a muchas personas les asusta, sobre todo a las personas que emigran en familia, y es completamente lógico y entendible. Uno se quiere ir con todo medianamente armado, con todo medianamente organizado, llegar a destino y ya tener tu casa, ya tener un trabajo que te está esperando. Básicamente muchas personas quieren emigrar con la vida un poco resuelta. Yo no les voy a poder resolver la vida, pero sí les voy a poder aconsejar algunas cosas durante este video como para que no tengan ese miedo a dejar todo, a salir de la zona de confort y a empezar de nuevo en otro país. Los latinoamericanos estamos muy bien vistos para Europa en general porque tenemos esa posibilidad de adaptación, esa capacidad de adaptación, de aprender cosas nuevas, no tenemos problema en aprender una herramienta nueva, aprender un software nuevo, aprender una actividad nueva, de integrarnos, de hacer cosas nuevas. Y esa posibilidad de adaptación que tenemos es muy bien vista por las empresas, es muy bien vista por los empleadores.
Entonces, y todas estas herramientas les van a dar a ustedes una experiencia más enriquecedora, los va a ayudar a crecer, les va a abrir la cabeza. Entonces, esto de emigrar sin trabajo, créanme que no es para nada complicado y que además es una experiencia muy, muy enriquecedora. De hecho, una vez que emigrás y que tenés esa experiencia de tener que salir a buscar trabajo, obviamente nadie te va a estar esperando con los brazos abiertos, con el trabajo ya en el aeropuerto ni en el hotel. Vas a tener que salir a buscarlo, enviando CVs, comunicándote con las empresas, enviando emails, caminando por la ciudad tirando CVs. Hay mil formas de salir a buscar trabajo, pero vas a tener que moverte. Esto es un hecho y esto es una realidad y es importante que se los diga, que lo mencione. Nadie les va a hacer la vida fácil, nadie los va a esperar con las cosas ya solucionadas. Todo depende de ustedes. En el momento en que migran, conseguir trabajo y qué tipo de trabajo va a depender de ustedes. Es importante que se muevan, eso sí es importante de mencionar. Pero una vez que lo logran, una vez que tienen esa experiencia de emigrar, de llegar a un país y empezar a buscar trabajo y conseguir trabajo, se van a dar cuenta que no es para nada complicado y que si lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer 1, 2, 3 y miles de veces. Una vez que tienen esa posibilidad y que van a entrevistas laborales, que tienen entrevistas telefónicas, llega un punto donde eso se hace normal, lo empiezan a normalizar y no es tan complicado, no es tan grave, ni es algo a que temerle. Así que esto es muy importante también de mencionar. Otra cosa importante que se escucha o que se dice es que cuando uno emigra a otro país, básicamente estás destinado a hacer todos los trabajos que la gente local no quiere hacer. Los trabajos feos, los trabajos mal pagos, con malas condiciones. Y la realidad es que nada más alejado de la realidad. O sea, pueden tener la posibilidad de conseguir esos trabajos como primera instancia, pero también pueden conseguir trabajos como profesionales, trabajos altamente calificados, trabajos de su profesión. Eso también es posible. De hecho, sobre todo hay un dicho más o menos o hay una creencia de que con las Working Holiday, que son esas famosas visas para jóvenes que te dan la posibilidad de emigrar durante un año a ese país para vivir y trabajar, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, uno se piensa que está destinado a ir a trabajar al campo, a ir a trabajar en las granjas recolectando fruta y verdura, y la realidad es que no, podés hacer esos trabajos también, como también podés trabajar como ingeniero, trabajar como desarrollador web, trabajar en la industria del turismo, trabajar en alguna empresa como secretaria, incluso en la industria de turismo no necesariamente tenés que trabajar en un hotel limpiando. Conozco un montón de gente que está como managers de hoteles. Entonces hay un montón de opciones y un montón de posibilidades. Lo más importante es que ustedes salgan a buscar esas posibilidades, que ustedes se muevan para conseguir esos trabajos, y va a depender obviamente de las experiencias que tengan ustedes, de si tienen un título, si tienen idiomas, va a depender de un montón de factores. Pero lo más importante es que ustedes se muevan, que ustedes salgan a buscarlo. Por ejemplo, acá en Países Bajos, yo en el momento en que llegué sin trabajo. De hecho, llegué incluso sin un permiso de residencia. Una vez que llegué a Países Bajos y obtuve mi permiso de residencia, empecé a buscar trabajo y tuve muchas opciones de ofertas laborales. O sea, tuve muchas ofertas que me hicieron a mí, con lo cual tuve la posibilidad de elegir y quedarme con el mejor pago, con el que más me gustaba, con el que tenía mejores condiciones. Y conseguí trabajo de lo que yo hacía, que está relacionado con hotelería. Por otro lado, mi marido consiguió trabajo como manager en un hotel. También él tenía algo de experiencia y acá aprovechó esa experiencia que ya tenía para aplicar a eso y seguir creciendo en la misma industria. Y también tuvo la posibilidad de poder elegir. Otra amiga, ella trabajó toda su vida en la industria también de turismo y hotelería y llegó a ser manager de Philips. Ustedes saben que Philips es una empresa internacional, es holandesa, es una empresa muy, muy, muy grande. Trabajó como asistente de manager en Philips. Básicamente
todos emigramos sin trabajo y acá nos fuimos haciendo. Por ahí el primer trabajo no es el más lindo, pero te sirve también como para empezar, como para tener experiencia, como para asistir a las entrevistas laborales y demás. Y después tenés tiempo como para ir mejorando las condiciones, mejorando el salario, conseguir un trabajo que más te guste. Pero todos emigramos sin trabajo y eso es lo más normal. Una vez que, como les decía, tienen esa experiencia de ir a entrevistas, de tener llamados telefónicos con empresas y demás, ya empezás a jugar y ya empezás a estar un poco más canchero y después no es tan grave como parece, no es para temerle. Ahora, algunos consejos que les puedo dar son, por ejemplo, si ustedes tienen miedo a emigrar sin tener un trabajo asegurado al momento de llegar a destino, mis consejos son, por un lado, que se preparen muchísimo. Lo mejor para sacarse los miedos, lo mejor para dejar atrás los miedos es básicamente emigrar preparado y emigrar con conocimiento. Creo que muchos de los miedos que ustedes tienen es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber con qué te vas a encontrar, el miedo a no saber cómo son las entrevistas o qué te pueden llegar a preguntar o cómo es culturalmente, cómo buscan trabajo. Se envía CV, se envían correos, tenés que salir a caminar y tirar currículum. Creo que el miedo a lo desconocido es lo que hace que tengas miedo a emigrar sin trabajo. Entonces mi recomendación es emigrar con muchos conocimientos, emigrar preparado. Como, por ejemplo, practicar de antemano y tener algunas entrevistas, ya sea vía Skype o vía WhatsApp. Por otro lado, preparar un buen currículum. Lo mejor que pueden hacer de antemano es preparar un buen currículum con toda la experiencia y de acuerdo a donde quieran aplicar, a qué es lo que les gustaría hacer o dónde les gustaría trabajar. Preparen el currículum en base a eso. Hay trabajos que no son necesarios que los pongan si quieren trabajar como contador. Digo algo random. Si quieren trabajar y quieren aplicar a un puesto laboral como contador o como manager en hotelería, por ejemplo, no tiene sentido que pongan experiencia como mozo o experiencia como chef, porque no va a tener nada que ver con manager de hotelería. Si quieren aplicar como contador, no tiene nada que ver o no suma, no aporta el hecho de que hagan un currículum de 5 hojas poniendo que trabajaron, no sé, en 5 puestos distintos como lavacopas, por ejemplo, no sé. Otro punto muy importante es que armen también carta de motivación. Eso es muy importante porque básicamente es la forma en la que ustedes se venden a las empresas. Una buena carta de motivación diciendo por qué quieren trabajar ahí, por qué consideran que ustedes son mejores empleados que otras personas. Eso va a sumar muchísimo a la hora de aplicar. Otro punto importante es que se preparen con el tema de los idiomas. Si ustedes saben que van a emigrar a Portugal, está bueno que un tiempito antes se pongan al menos con las palabras básicas. No tienen que llegar a Portugal hablando portugués como un local, no, pero al menos tener un conocimiento de las palabras más básicas, de cómo pedir ayuda, de cómo saludar, de cómo decir gracias, hola, buen día y algunas cositas más que les puede servir a la hora de tener una entrevista laboral. Algunas palabras básicas para venderse ustedes, eso les va a servir muchísimo, ya sea en portugués, si van a emigrar a Portugal, ya sea en inglés, también suma muchísimo porque es el idioma universal. Pero prepararse en un idioma extra, además del español, les va a sumar muchísimos puntos y además les va a dar seguridad personal, que eso es lo que más necesitan a la hora de emigrar y buscar trabajo en el país de destino, porque ese miedo es la falta de seguridad en uno mismo. Entonces, preparándose ustedes y teniendo todas las herramientas como para enfrentar ese miedo, es la mejor forma justamente de poder vencerlo, de poder salir al mercado y buscar empleo en el país de destino. Y por último, y algo muy importante, es agarren el primer trabajo que encuentren. Después tienen tiempo para buscar.
De esa forma, ustedes, como les decía, van a por un lado tener la experiencia de participar en entrevistas laborales, en tener charlas con distintas empresas y poder tener esa experiencia que es lo que les va a ir sacando un poquito el miedo. Después, una vez que ya estén acomodados, que ya están tranquilos en el país de destino, que ya tienen su casa y ya tienen un trabajo que además les genera un ingreso, tienen tiempo como para seguir buscando un trabajo que más les guste. Esa forma, ustedes, como les decía, van a tener la experiencia y por otro lado van a estar con la tranquilidad económica que les da tener un ingreso extra. Entonces, como para ir cerrando, esos son los consejos para aquellas personas que tienen ese temor a emigrar sin trabajo. No es tan grave, todo el mundo consigue, algunos consiguen más rápido, otros tardan un poquitito más, pero como les dije al inicio, no conozco ninguna persona que no haya conseguido ningún tipo de trabajo y se tenga que volver. Lo mejor es siempre emigrar preparados, siempre tener las herramientas como para vencer ese miedo. Prepárense, preparen un buen currículum, prepárense con el idioma y eso les va a sumar un montón de puntos y un montón de tranquilidad personal como para poder afrontar ese miedo. Así que hasta acá con el video de hoy. Quería hablarles de este tema porque fue realmente muchísima la cantidad de personas que me dijeron que tenían miedo a emigrar sin trabajo, sobre todo familias, y me pareció súper importante poder darles esta información, abordar este tema. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, me pueden dejar todos los comentarios debajo. Si todavía no se suscribieron, es momento de hacerlo, suscríbanse y denle click a la campanita, así YouTube les avisa cuando hay nuevos videos en el canal. Y ahora sí, nos vemos la próxima.